Hola, hoy estaremos preparando un plato asiático muy interesante, sushi. Interesante porque muchas personas lo usan como actividad recreativa para hacer en familia. Además de sabroso, el sushi es considerado un plato muy saludable dependiendo de la forma en cómo se prepare. Síganme hasta el final del video para ver el resultado y les voy a dar unos tips para que se les haga bien fácil hacerlo. Para hacer el arroz del sushi vamos a utilizar 2 tazas de agua y 2 tazas de arroz previamente remojado. Este arroz es de un grano corto y es específicamente para sushi. Voy a agregarle una cucharada de sal y una cucharada de azúcar y voy a dejar que el arroz se seque. Mientras se cocina el arroz por aproximadamente de 10 a 12 minutos, voy a ir preparando el relleno del sushi. Para esto vamos a utilizar todos los ingredientes cortados en tiras largas. Es importante que los vegetales no queden tan gruesos para que no se dificulte a la hora de cerrar el rol. El relleno del sushi puede ser con sus ingredientes favoritos. La combinación de sabores es lo que lo hará especial. Tradicionalmente en Japón lo rellenan con atún o salmón crudo. Aquí tenemos todos los ingredientes para hacer dos tipos de sushi. Uno será de camarones en tempura y el otro será de palitos de cangrejo. Una vez el arroz está listo, lo voy a extender en una bandeja para que se enfríe más rápido y le voy a agregar 2 cucharadas de vinagre de arroz. La tablilla de bambú me gusta envolverla en papel plástico para que no se ensucie. El nori tiene dos lados diferentes, un lado corrugado y un lado liso. El lado que vamos a usar para arriba es el corrugado, ya que absorbe la humedad del arroz. Es importante tener las manos húmedas para que el arroz no se pegue y manejarlo fácilmente. Para empezar a enrollar el sushi es importante sujetarlo a presión y que todos los ingredientes queden bien sujetos en el primer enrollado.
En la descripción del video voy a dejar el link donde están todos los ingredientes y utensilios para preparar el sushi. Este es uno de los tipos de sushi más básicos. Ya está listo para comer, pero yo lo voy a hacer en tempura y les voy a enseñar la técnica. Esta es una tempura muy básica, es una taza de harina, un huevo y una taza de agua. También pueden hacerla con una taza de harina y sustituir el agua por agua carbonatada y le va a dar una textura más crunchy. Se le agrega una pizca de sal y es importante mantener la tempura fría y usarla inmediatamente después de hacerla. Para el siguiente rol de sushi voy a hacer los camarones en tempura. Este tipo de rol lleva el arroz por fuera. Es el mismo proceso, pero se voltea la hoja. También le voy a hacer una línea fina de arroz por dentro para que los ingredientes se peguen y no se salgan del rol. La ventaja de este tipo de rol es que se pueden colocar más ingredientes y se puede hacer más grueso e igualmente va a cerrar. Y así de fácil está listo este sushi. Se le cortan los bordes y procedemos a cortarlo en porciones. Es importante que el cuchillo esté muy bien afilado. Para que los cortes salgan más precisos, es bueno limpiar el cuchillo en cada corte.
Y así quedó nuestro sushi. Lo puedes acompañar con tu salsa favorita. Puede ser una salsa picante y dulce. Gracias por ver el video. Si te gustó, dale like y suscríbete para más contenido como este cada sábado.